Tengan ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Les habla el ingeniero Yaya. Estamos iniciando en nuestra unidad didáctica Topografía para Caminos y Vías Urbanas la sesión que corresponde a la semana número 7. En esta oportunidad, en esta semana número 7, que comprende los días martes más los días viernes, vamos a realizar la semana de retroalimentación y evaluación de aprendizajes que corresponden a esta primera capacidad terminal. Entonces vamos a hacer en esta semana un repaso, vamos a culminar algunos aspectos que han quedado todavía pendientes. Y entonces queda abierta nuestra sala para las preguntas, ¿no? Respecto de los trabajos realizados y todas las dudas que puedan haber o que a veces puedan haberse generado en las primeras sesiones de trabajo. Ven ustedes entonces en el rótulo dice retroalimentación. La retroalimentación es un repaso, ¿no? Se diagnostica, se observa a través de los trabajos revisados, se observa qué puntos deben de ser repetidos, deben de ser ampliados. Esa es la razón de ser de una retroalimentación. Tú miras a que las evaluaciones continuas que hacemos, que son semana a semana, pueda dar resultados mejores, ¿no? O sea, si un estudiante, por ejemplo, en la semana número 4, no pudo realizar un trabajo práctico, observamos en el trabajo los motivos y podemos repetir, ¿no? Y después continuaremos, ¿no? Después en la siguiente capacidad ya se continúa con nuevos temas. Entonces, en esta semana no vamos a avanzar temas nuevos. Esta es una semana donde nos detenemos en un reforzamiento, nos detenemos también en buscar, ¿no?, las calificaciones para nuestros estudiantes, que siempre esperamos que sean de las mejores. Y ya la siguiente semana continuaremos con avance de clase. Entonces, el día de hoy, como ustedes pueden ver en el membrete, los temas corresponden a la primera unidad, ¿no? Trazo de la línea de gradiente, que ya lo tenemos trazada en la mayoría de los casos, la elección de la pendiente. Aquí nuevamente aparece la tabla del más menos 10% para la pendiente máxima, 0.5% para la pendiente mínima, de acuerdo a nuestro reglamento Diseño Geométrico de Carreteras 2018. Vemos, por ejemplo, en qué consiste el trazo de la línea de gradiente, intersectar cada una de las curvas de nivel, ¿no?, desde el punto de inicio hasta el punto final. Trabajo que se puede hacer con un compás o se puede hacer con el AutoCAD, creando círculos. Y el trazo del alineamiento horizontal, que es el tema en el cual nosotros nos encontramos. Hemos definido para nuestro trabajo una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora. Eso nos permite a nosotros decidir las longitudes máximas y mínimas de los trazos rectos. Si estamos frente a una curva S, entonces la longitud que debe tener el tramo recto como mínimo es 42 metros. Y si estamos en una curva tipo O, tenemos una longitud mínima de 84 metros. Entonces, nuestro trabajo, nuestro alineamiento que hemos propuesto en la semana anterior tiene que respetar estos criterios. Vamos a colocar entonces una forma, ¿no? Un rectángulo sería lo más apropiado, para que recordemos que estos son los valores que tenemos que respetar, ¿no? Tanto las pendientes como los tramos rectos son valores que tenemos que respetar en nuestro trabajo.
Bien, vamos a poner entonces un poco de grosor para que se vea. Y un color también. Ya. Entonces, en nuestro trabajo, si consideramos una velocidad de 30 kilómetros por hora, que es nuestra velocidad estimada, ¿no? Nosotros no hemos ido al campo a tomar una estadística, pero estamos asumiendo esa velocidad de trabajo para nuestro proyecto. Si esta es la velocidad, entonces estas tienen que ser las longitudes que tiene que tener el proyecto. Vamos a ver si las tiene, ¿no? Podría ser que de repente tengamos 83 metros con 90 centímetros. Podría ser que tengamos 41 metros con 50 centímetros. Vamos a ver si logramos superar estas distancias exigidas por el reglamento. Luego aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo para una curva tipo S, donde ustedes pueden ver la curva, el tramo recto y nuevamente la curva, con sentidos inversos, ¿no? Aquí tenemos una curva que gira de manera horaria, o sea, una curva a la derecha. Tenemos una curva que gira de modo antihorario, sería una curva a la izquierda. Y tenemos un tramo recto de 56 metros como mínimo. Si vamos al reglamento, se refiere a una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿no? Ustedes observan el reglamento, dicen, 56 metros es lo que se pide para 40 kilómetros por hora. Y si tuviera con una velocidad de 70 kilómetros por hora, me pedirían 97 metros de longitud mínima, ¿no? O sea, quiere decir entonces que yo puedo tener 97 o más. Si tuviera 100 metros estaría excelente. Igualmente aquí me exigen 194 metros. Si tengo 210 metros, qué bueno, ¿no? Pero puedo tener de repente 194,80 metros. Y ya bueno, lo cierto es que hemos superado el requerimiento, ¿no? Y así como ustedes pueden apreciar en esta separata, concurren los temas tratados, ¿no? Aquí vemos nuevamente un ejemplo de lo que son las curvas tipo O, ¿no? Cuando los giros son en igual sentido, tanto se ve en la parte superior como en la parte inferior izquierda, también se ve giros coincidentes, ¿no? Giro antihorario, y en la parte derecha inferior se ve una curva tipo S. La ubicación de los PIs, nosotros, si activamos en nuestro AutoCAD la capa puntos de intersección o activamos la línea de gradiente y también nosotros tenemos encendido el alineamiento, vamos a ver que hemos tratado de buscar que la línea siempre tome la mayor cantidad de puntos, o sea, el promedio visual. Y así, como ustedes verán, este es un repaso, ¿no? Es un repaso. Habíamos indicado, ¿no? Habíamos indicado nosotros en la última semana, que fue el día viernes, que nuestro dibujo debe ser entregado en plataforma como trabajo de la semana número 5, debe ser entregado indicando la distancia de cada tramo, o sea, la distancia y su dirección de cada tramo y el ángulo de deflexión. Si nuestro alineamiento tiene 6 PIs, entonces debemos de tener 6 ángulos de deflexión. Y seguramente tiene 7 tramos. Entonces van a haber 7 distancias y 7 azimut. Como estas distancias y los azimut han sido valores entregados para el aula de manera homogénea, entonces este alineamiento debe ser igual para todos los que están en el modo digital, ¿no? Ayer les agradezco bastante, ¿no? El día de ayer ustedes me han alcanzado, los estudiantes que tienen en sus PCs instalados el programa Civil 3D, y estoy comprobando que efectivamente mayoritariamente la sala presente el programa AutoCAD. O sea, si tienen ustedes el Civil es porque tienen el AutoCAD, ¿ya? Así que por ese lado me deja bastante contento el que ustedes hayan hecho el esfuerzo, el gran esfuerzo de contar con una interfaz, ¿no? Con un programa de asistencia
a la comprensión de estos temas de ingeniería, que no se podrían hacer comprensibles si solamente lo escucháramos, ¿no? O sea, estas ideas técnicas tienen que plasmarse en gráficos. Ahí vamos a entender, ¿no? Bien, entonces, y aquí viene la parte final. Tal vez nuestra actividad de esta semana, en cuanto a alineamiento horizontal, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Pero siempre ha quedado un peldaño, ¿no? Ha quedado una partecita final, que como ustedes pueden ver, son los elementos geométricos de una curva circular horizontal simple, ¿no? Ha quedado esto, ¿no? Posiblemente hemos indicado que las curvas tienen sus elementos geométricos, ¿no? Hemos indicado de repente una subtangente, una longitud de curva, una cuerda larga, una externa, una ordenada media, un PC, un PT, un PI, el significado de cada uno de ellos. Posiblemente hemos hablado, pero no lo hemos aplicado. No lo hemos aplicado. Solamente me parece que en nosotros ha quedado la idea, ¿no?, clarísima, que nuestro proyecto, como tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora, como dice aquí en esta tabla del reglamento de carreteras, el radio mínimo que tenemos que utilizar es 35 metros. Este es otro dato técnico que tenemos que respetar. Es otro dato que tenemos que respetar. Entonces, ustedes vayan tomando nota de los datos que tenemos que respetar en el proyecto, ¿no? Pendientes es uno. Tramos rectos, longitudes mínimas y máximas, es otro punto que hay que respetar. Radio mínimo es otro dato que tenemos que respetar. Ojalá que nuestro trabajo cumpla, ¿no?, satisfaga estas exigencias, ¿no?, que estamos observando. Y entonces ustedes, al finalizar nuestro curso, ustedes puedan decir si el ingeniero se planteó un objetivo y dejó claro que efectivamente con un esfuerzo se puede respetar ese objetivo. Eso no quiere decir que todos los proyectos cumplan al 100%, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta en la vida muchas veces, tenemos una exigencia, una norma técnica y tenemos una necesidad. Y entre una y otra hay que buscar siempre las mejores decisiones, ¿no? En este caso, esta es una sala académica. Y al ser una sala académica, vamos a tratar de cumplir con todo, para que se refleje el cumplimiento de la norma. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es esto que está faltando, ¿no?, este punto final que está faltando. Los elementos geométricos de las curvas circulares, teniendo como base que el radio mínimo a utilizar son 35 metros, entonces tenemos que calcular por lo menos los elementos geométricos más importantes, como son, por ejemplo, la subtangente. Esta fórmula que aparece aquí, en la parte superior izquierda, en tamaño grande, esta fórmula tenemos que utilizarla el día de hoy. La longitud de la subtangente es igual a la longitud del radio seleccionado por la tangente del ángulo de deflexión entre dos. Entonces nosotros debemos de tener todos debemos de tener los 6 ángulos de deflexión para poder calcular la subtangente de las 6 curvas. Necesitamos los 6 ángulos de deflexión. Y también necesitamos definir los 6 radios para cada una de las curvas. Y también debemos de tener nosotros a nuestra disposición estas fórmulas que establece el reglamento, ¿no? También debemos tener estas fórmulas que establece el reglamento. Esta es una imagen capturada del reglamento, ¿eh? Si ustedes van al reglamento van a encontrar esta misma imagen en forma oficial. Esta es una captura nomás, ¿no? Bien, entonces luego de hacerle este repaso así rapidísimo, porque como ustedes saben los días martes tenemos un horario bastante corto para nosotros, comparado con la del día viernes.
Entonces, le doy un sumario, ¿no? Este debería ser una vista sumaria, ¿no? De lo que vamos a tener en la semana, pero nos vamos a detener en esta parte final, que es lo que está faltando, ¿no? Y después de ahí ya, eso sería todo lo de la semana. Entonces, en nuestro trabajo práctico habrá que indicar los elementos geométricos de las 6 curvas, ¿no? Si tenemos 6 curvas, necesitamos por lo menos saber con carácter obligatorio cuánto mide cada subtangente y cuánto mide cada longitud de curva, ¿no? Cuánto mide cada longitud de curva. La L, que es la longitud de la curva, y la T, que viene a ser la longitud de la subtangente. Por aquí debe estar la T, la longitud de la subtangente. Bien, entonces, luego de mis saludos cordiales y luego de haberles dado, digamos, una lectura sumaria de los temas, permítame siempre saludar a cada uno de ustedes, o a su compañero siempre Johnny Briones, que saluda con mucho entusiasmo, ¿no? Ingresa con muchas pilas a las sesiones. Igualmente a Yacuza de Torrejón, Alejandro Prospoma, Suárez Medrano, Richard Jonathan, Cindio Campos, Eduardo Rojas Zúñiga, James Refulio, Joel Salgado, Luis Antonio Fano Seminario, Mauricio Canario y todos los que se encuentran en nuestra sala de trabajo remoto, ¿no? Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a esta sesión de inicio para nuestra semana número 7. Bien, entonces ahora sí, luego de haberles dado este rápido resumen de los trabajos de la capacidad número 1, ¿no? que hoy damos finalizado la semana número 1, vamos a ver lo que pide el trabajo práctico de la semana número 7. Compartimos pantalla y vamos aquí al trabajo número 7, ¿no? Para tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo el trabajo número 7. Dice, teniendo como datos el ángulo de deflexión y el radio de curva. Entonces, como ustedes pueden ver, dice, teniendo como datos el ángulo de deflexión. Entonces, inmediatamente nos vamos a nuestro trabajo de la semana número 6, el trabajo de la semana 6, lo vamos a presentar. Si ustedes no lo tienen terminado, en esta semana tenemos que terminarlo, ¿no? Recuerden ustedes que siempre en las sesiones con mucho optimismo, nosotros trabajamos, ¿no? Llegamos a un 70, 80%, ¿no? Del trabajo de la semana y siempre queda un poquito para la casa, ¿no? Y también supervisarlo, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren ustedes, este dibujo que estuvimos trabajando la semana pasada, donde dijimos nuestro alineamiento que está expresado con estas 7 líneas, debemos de indicarle la distancia que tiene, la dirección que tiene, y también el ángulo de deflexión, ¿no? Este ángulo de deflexión que ustedes observan, 88 grados, 55 minutos, 3 segundos, fue verificado la clase pasada y su compañero iba a la par con estos cálculos, ¿no? Su compañero iba haciendo un check y yo decía, ¿no? Delta 1, 88 grados, 5503. Y su compañero decía, sí, sí sale, ingeniero. Delta 2, 102 grados, 0123. Y su compañero decía, sí, sí sale. Y hubieron aquí algunas intervenciones también. Su compañero dijo, no, a mí no me sale esa cantidad, ingeniero. Creo que le salió un segundo más, un segundo menos, no recuerdo. Pero era porque este tramo, algo así me parece que este tramo o el siguiente, había sido dibujado con 1 centímetro más, 1 centímetro menos.
o de repente el ángulo, la dirección, Sí, profe. aquí. Un segundo menos. Sí, la dirección se había tomado con un segundo menos, o sea, como 142 grados 50 minutos 00 segundos. Y ese cambio de un segundo en la dirección de la línea estaba también marcando una diferencia de también de un segundo en la medida del ángulo de deflexión. Pero sus compañeros, como siempre, ¿no? Seguramente borraron el dibujo y lo realizaron de nuevo, ¿no? Eso de borrar y hacer de nuevo, ustedes me vieron el día de la supervisión, o sea, ustedes vieron que el día de la supervisión, también yo tenía por acá una intersección que estaba duplicada en una misma curva de nivel. Pero lejos de poderme a discutir y de repente decirle, no, esto no pasa nada, ¿no? ¿No? Y estaba por acá, ya estaba ya avanzado, ya estaba ya. Tenía círculos así dibujados hasta más o menos hasta el PI4 creo que por aquí más o menos estaba ya. Pero como no quería llegar al punto B y después rehacer todo de nuevo, porque a la hora de trazar la línea de gradiente iba a darme cuenta que estaba el error. Entonces dije, no, mejor tomando las cosas con frialdad, ¿no? Dije, no, borro todo, corrijo acá, corrijo la curva, voy de la mano con todos ustedes, porque el tema es ese, ¿no? El tema es ese, no puede ser que un profesor esté trabajando en pantalla y el estudiante esté con un trabajo diferente, si estamos haciendo lo mismo. Entonces, vieron ustedes que comenzamos nuevamente, hasta que llegué nuevamente al punto PI4 más o menos. Y en este momento que llegué al punto PI4, en ese momento me fijé en la hora. Me quedaban 40 minutos para la sesión. Entonces dije ya, pues 40 minutos tengo tiempo de sobra para terminar. Entonces, llegamos, vieron ustedes que siempre el último tramo no coincide con el punto de llegada, ¿no? Puede quedar un metro lejos, ¿no? Un metro antes, un metro después. No sabemos cómo vamos a llegar. Lo cierto es que cuando hacemos el trazo del alineamiento, aquí teníamos dos posibilidades, ¿no? Tener un solo trazo o tener dos trazos. Y con el objetivo de reducir el número de trazos, es que hemos hecho uno solo, ¿no? Pero ustedes dirán, ingeniero, muy bien, usted ha hecho un solo trazo, son 242 metros. Y tenemos otro trazo que tiene más longitud, que son 244 metros. Y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Estos trazos de 244, 242 metros son válidos? ¿Son válidos? O sea, ¿cumplen? Bueno, aprovechemos que estamos en el gráfico para dar dos respuestas. Uno, la razón por la cual hemos venido, es decir, que se observen los 6 ángulos de deflexión. Y dos, observar que estos tramos rectos están cumpliendo la norma. Entonces vamos a nuestro trabajo práctico donde nos encontrábamos. Y damos una primera respuesta. Decimos, teniendo como datos los ángulos de deflexión, estos ángulos de deflexión sí los tenemos. Sí los tenemos. Sí los tenemos. Y dice, y el radio de la curva. En estos momentos lo vamos a ver. Pero antes de eso vamos a responder que si nuestros tramos rectos largos cumplen la norma. Vamos a nuestra hoja de información, número 7. Vamos a tramos rectos. Aquí, donde hemos dejado marcado. Y aquí dice, ¿no? ¿Cuáles son las longitudes en los tramos en tangente, en los tramos rectos? Si tenemos tipo S son 42 metros, si tenemos tipo O son 84 metros, y si tenemos un tramo recto cualquiera, ¿no?
comprendido entre las curvas de tipo S, tipo O, o un tramo de inicio, lo que fuere, cualquier tramo recto, si la velocidad es 30 kilómetros por hora, no debe de pasar los 500 metros de longitud. Entonces, ustedes se dan cuenta que nuestros tramos más largos miden 245 metros. O sea, están dentro de lo que dice la norma. No tenemos entonces ningún tramo que supera los 500 metros, porque esta es su longitud máxima, 500 metros. Bien, eso entonces para poner siempre en evidencia ante ustedes que vinimos comprando la norma, ¿no? La venimos cumpliendo escrupulosamente en cada uno de los conceptos que estamos brindando. Se cumplen los tramos rectos, las distancias máximas. Bueno, los dos tramos más largos se están cumpliendo. Ninguno supera los 500 metros. Bien, seguimos entonces en nuestra hoja de información, que estamos ahora, digamos, en el trabajo práctico, y ustedes se preguntan, ¿no? Bueno, profesor Yaya, tenemos los ángulos de deflexión de las 6 curvas, lo tenemos, pero ¿tenemos las 6 longitudes de radio elegidos? ¿Hemos No, elegido? No todavía. no lo tenemos. Solo sabemos por reglamento que nosotros no podemos elegir 30 metros de radio. Solamente sabemos por nuestro reglamento, sabemos que nuestro radio debe ser como mínimo 35 metros o más. Vamos a ver, aquí está. Para una velocidad de 30 kilómetros por hora, el radio que tenemos que elegir es 35 metros. La fórmula dice que sale 33.7. O sea que podemos nosotros utilizar 34 también. Pero redondeado, dice el reglamento, 35 metros. Profesor, y si hubiéramos elegido una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora, nuestro radio tendría que medir 60 metros o más. Miren ustedes, cuando la velocidad aumenta, aumenta el radio, por lo tanto aumenta la longitud de la curva. 60 metros. Nosotros estamos con 30 kilómetros por hora, entonces nuestro radio redondeado debe ser 35 metros. Vamos a ver qué nos dice el trabajo práctico, porque le presento un modelo. Les presento un modelo. Aquí les digo, miren, con los ángulos de deflexión y el radio del alineamiento horizontal de la trocha preliminar, trocha carrozable que estamos desarrollando en nuestro curso, obtener los elementos geométricos. O sea, nos piden obtener los elementos geométricos de las curvas, utilizando el ángulo de deflexión y el radio. Tomar como referencia los modelos que se entregan, los avances de clases y las fórmulas del DG 2018. Entonces, ¿qué les entrego como modelo? Le entrego el desarrollo de la curva 1. Si ustedes han anotado para la curva 1, el ángulo de deflexión es 88 grados 55 minutos 03 segundos. Y aquí les estoy proponiendo un radio de 35 metros. Y sale una subtangente 34.34 y una longitud de curva de 54.32. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿y cómo salen esos valores? Eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué otro modelo de hoy? La curva número 2. La curva número 2, radio 35 metros. Y para 35 metros y este ángulo de deflexión de 102 grados, 1 minuto 23 segundos, tenemos esta longitud de subtangente, 43.24, y una longitud de curva de 62.32 metros. Y aquí viene entonces seguramente lo que viene a su mente, ¿no? Usted dirá, ingeniero, quiere decir entonces que si yo me equivoco en el ángulo de deflexión, mis parámetros subtangente, longitud de curva, entonces van a medir diferente, ¿no? Ya no van a medir lo mismo. Vamos a tener aquí alguna discrepancia, ¿no? Aquí hay un error, ¿ya? Dice aquí longitud de la cuerda. Aquí debe decir longitud de la cuerda.
Y longitud de la curva es el último, longitud de la curva es el último. ¿Ya? Esta es longitud de la cuerda, ¿no? Debe de coincidir con el primero. Longitud de la cuerda, en esta tabla, ¿no? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la observación es que la longitud del radio seleccionado sea 35 metros o más. Entonces, estamos dando dos modelos, pero son 6 curvas. Lo que habría que entonces entregar para que ustedes no estén tanteando, ¿no? Estén tanteando con un número, otro número, es el radio para la curva 3, el radio para la curva 4, el radio para la curva 5 y el radio para la curva 6. Eso habría que entregar adicionalmente para que ustedes puedan tener el ángulo de deflexión y el radio de la curva. Bien, eso sería entonces, como ustedes ven, el trabajo práctico. Esto tendríamos que hacerlo entre el día de hoy y el día viernes, ¿no? Siempre presentamos los temas a desarrollar, ¿no? Para que ustedes puedan tener la claridad de lo que vamos a trabajar en la semana, los datos que tenemos, los datos que no tenemos y las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que vamos a utilizar. Bien, dicho eso, entonces, jóvenes, siempre saludar cordialmente a todos ustedes. Hay nuevos jóvenes que están ingresando a la sala. Mauricio Canayo. Según veo ahí, bueno, ya Luis Antonio Fano Seminario, ya nos hemos saludado. Bien, entonces vamos a ir ahora a los hechos, ¿no? Vamos a ir a los hechos. En este caso ponemos en nuestros apuntes de clase lo que vamos a realizar paso a paso, ¿eh? Todos estos materiales están en manos de ustedes, son materiales que están en la plataforma, así que ustedes lo van a descargar seguramente y lo van a evaluar con el tiempo necesario, ¿eh? Vamos a la hoja de apuntes. Vamos a nuestra hoja de apuntes. Y bueno, aquí estamos siempre agradeciendo la colaboración de sus compañeros que nos avisan el cumplimiento también escrupuloso, ¿no? Del horario, que tenemos que siempre salir 2 minutos antes, por lo menos, ¿no? Antes de las 11:40, para que nuestro siguiente docente de la institución pueda realizar sus clases como debe de ser, ¿no? Con el tiempo que le corresponde, ¿no? ¿Ya? Yo ya les he comunicado que en una oportunidad he pasado la hora y trato siempre de agradecer a quienes me avisan con el horario, ¿no? Porque a veces cuando agarro el ritmo de la clase, uno ya no se quiere detener. Bien, esto es lo que nosotros hemos avanzado, lo que tenemos, ¿no? Ahí tienen ustedes el cálculo de la abertura de compás. Ahí están los gallitos, ¿no? Ahí están se respeta, dicen, ¿no? Se respeta el horario, ¿no? Semana número 6. Ahí están los avisos, ¿no? Ahí están los avisos. Luis Antonio siempre se le agradece, ¿no? Pone los... Había, su compañero Johnny Briones le comentará, había un alumnado, tuve un grupo de alumnos donde me ponían un gallito que cantaba, ¿no? Cantaba un gallito cuando ya era la clase, cantaba. Y yo decía, ya tengo que parar. Bien, aquí estamos entonces en estos momentos colocando el tema de la semana, que corresponde a la semana número 7. A su compañero nos está diciendo, ayer que le mande saludos, dice, muchísimas gracias a su compañero que, que creo que era algo de Kingsley, ¿no? Kingsley me parece que era un apellido extranjero tenía, el socio, ¿no? De Johnny. Muy bueno como alumno también, muy bueno. A veces el trabajo, ¿no? El ser a veces buenas personas y sobre todo
licenciados que tienen esa capacidad, ¿no?, laboral, en su trabajo solo no lo dejan salir tampoco. 21 entonces de septiembre. Y eso justamente es lo que nos deja, ¿no? Su compañero Johnny Briones seguramente tiene una amplia experiencia de lo que significa tener un compañero que, además de ser compañero y compite, ¿no?, en las aulas por ser mejores, también tienen un trabajo colaborativo, ¿no? Justamente ellos eran grandes amigos, trataban de hacer sus trabajos de la mejor manera, lo hacían diferente y lo trabajaban juntos, ¿no? Una cosa bien interesante que yo pude percibir en aquella oportunidad, porque ellos trabajaban juntos y presentaban trabajos diferentes, ¿no? O sea, sus PPT que hacían eran diferentes, ¿no? Los contenidos eran iguales, pero los trabajos eran diferentes. Tenían diferentes maneras de expresar sus conocimientos. Semana entonces número 7, que corresponde a la retroalimentación y evaluación de aprendizajes. Ponemos numeral 1, ponemos numeral 1, lo que hemos indicado, y seguramente ustedes dirán, ah, ya, el profesor va a poner entonces lo que nos ha oralizado, lo que nos ha dicho en oral, lo va a poner por escrito, ¿no? Así es, jóvenes. Así, voy a poner aquí entonces que lo primero que tenemos que tener a la mano son los ángulos de deflexión. Así que, por favor, ustedes traten de tener sus ángulos de deflexión coincidentes, ¿no?, al aula, que todos tengamos esa concurrencia del dato, los ángulos de deflexión. En este caso son 6 ángulos de deflexión porque son 6 PIs. En segundo lugar, debemos de tener por lo menos los 4 primeros radios, porque los radios 5 y 6 van a ver ustedes y tienen un cálculo diferente, ¿ya? Pero aquí voy a poner los ángulos de deflexión como número 1 y los radios de curvatura. También para las 6 curvas. Como son 6 PIs, son 6 ángulos de deflexión, son 6 curvas, ¿no? Y después calcular los elementos geométricos de cada curva. Y de estos elementos geométricos, sobre todo, la longitud de la subtangente y la longitud de curva. Entonces, vamos a ir digamos, a ir ampliando nuestro modelo que tenemos en el trabajo práctico. Ustedes dirán, ¿no? Acá tenemos un modelo, pero queremos saber cómo salen estos números, ¿no? Eso seguramente debe ser para ustedes una pregunta, porque en el modelo que se ha entregado tenemos radio para la curva 1 y para la curva 2. Y tenemos ángulo de deflexión 1 y 2, ¿no? O sea, ya tenemos de los dos primeros, tenemos claro la medida del ángulo de deflexión y la medida del radio. Lo que faltaría explicar es el elemento geométrico. Entonces, en el elemento geométrico
hablemos de dos fórmulas, ¿no? Que son las que nos están pidiendo. Hablemos de dos fórmulas. Vamos a la hoja de información y tomemos estas fórmulas que aparecen aquí. Vamos a hacer un recorte de las fórmulas. Hagamos un recorte de las fórmulas. Y luego vamos a nuestro material. A ver, un momentito, vamos a ver, su compañero creo que está ingresando en este momento, RBC, vamos a ver. Vamos a ver un ratito a RBC, creo que está ingresando, me parece. Acá está, ya está. Bien, entonces esta sería la fórmula. Ustedes seguramente habrán observado en el reglamento que aparece la subtangente o longitud de la subtangente es igual a la medida del radio que hemos seleccionado, 35 metros en nuestro caso, se acuerda el reglamento, longitud mínima, y la tangente de la mitad del ángulo de deflexión. Así que mientras voy colocando la calculadora, para mostrarlo aquí en pantalla, el cálculo con calculadora y después ya se verá en Excel, primero vamos a ver el cálculo con nuestra calculadora científica, ¿no? Entonces vamos a poner la calculadora científica. Ya tenemos la calculadora. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para encontrar la longitud de la tangente, ¿no? Habría que verlo de dos maneras. Uno en el modo de cálculo y el otro en el modo gráfico, ¿no? Para que quede claro qué cosa es lo que estamos calculando, ¿no? O sea, estamos calculando, fácil en la calculadora, entramos los datos y fácil la encontramos, ¿no? Pero eso ya aplicado a nuestro proyecto, ¿qué interpretación tiene, ¿no? Entonces vamos a calcular la tangente o la subtangente y vamos a calcular también la longitud de la curva. La fórmula 1 y la fórmula 3, ¿no? Con carácter de urgencia, ¿no? Las otras también se pueden encontrar, lógicamente, para el replanteo de la curva, se necesitan, pero para el diseño se necesita la primera y la tercera. Entonces, ustedes seguramente me dirán, ¿no? Profesor, ¿cuánto mide el ángulo de deflexión 1? ¿Se acuerdan? Yo debo tenerlo anotado por alguna parte, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan del primer delta, me avisan para anotarlo. 88 grados, 55 minutos, 3 segundos, profe. A ver, un minutito. 3 segundos. Ya, eso está perfecto, ¿no? Ustedes también tienen una data, ¿no es cierto? Ustedes tienen unos datos. Yo también lo tengo anotado por acá, en uno de estos papeles. A ver, su compañero nos ha dictado 88 grados, 55 minutos y 03 segundos. Perfecto. Entonces, eso que nos ha dictado su compañero Richard, me parece que ha sido, su compañera Cindy, lo vamos a colocar acá. Ponemos entonces, el delta 1 es 88 grados, 55 minutos, 03 segundos. Estamos trabajando entonces el radio, este es para la curva número 1. Vamos a poner acá curva número 1. Ya tenemos entonces el delta, el ángulo de deflexión. Delta nomás le llamamos, pero ustedes saben que se refiere al ángulo de deflexión. Ahora, radio.
valor de R igual 35 metros. ¿Qué pide el proyecto? ¿Qué pide? Pide el valor de la subtangente, el valor de T, y pide también la longitud L, que es la longitud de la curva, L. L es la longitud de la curva, mientras que LC es longitud de la cuerda, ¿no? Por eso ahí había un error, un lapsus, ¿no? Longitud de la cuerda y longitud de la curva. Pues seguramente ustedes dirán, profesor, pero aquí dice 2 y aquí aparece 360. Pues, también puedo simplificar, ¿no? Mitad, mitad. Por supuesto, ¿no? Pero el reglamento, ustedes ven que pone así la fórmula, ¿no? Y yo la estoy copiando tal como el reglamento lo pone. Pero obviamente en el cálculo matemático, ustedes dirán, mejor saco la mitad, pues, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Si son dos números divisibles, ¿no? Entonces, ¿para qué tenerle 2 pudiendo dividirse, ¿no? Pongamos entonces la calculadora, pongamos la calculadora y hagamos el trabajo para la primera curva, ¿no? Compartimos la calculadora. Aquí está la calculadora. Vamos a ver las calculadoras. Un momentito que se me ha cerrado la hoja de trabajo. Ya está, aquí nos encontramos. Colocamos la calculadora. Vamos a ver, ojalá que aparezca la calculadora. Ya está. Bien, para todos ustedes entonces, un saludo cordial también para su compañero RBC que está con nosotros en este momento. Como ustedes pueden ver aquí se encuentra la calculadora y queremos nosotros encontrar la longitud de la subtangente. Ese es nuestro objetivo, es encontrar la longitud de la subtangente. Entonces decimos, para encontrar la subtangente debemos de multiplicar el radio seleccionado, en este caso 35 metros, hemos seleccionado radio mínimo, multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión entre 2. Entonces ponemos multiplicado por tangente, función tangente, el ángulo que viene a ser 88 grados,
55 minutos, 03 segundos. Y este ángulo lo tenemos que dividir entre 2. Entre 2. Ahora sí, ponemos ejecutar o ponemos realizar esta operación. Y entonces vamos a ver cuánto sale, ¿no? Vamos a ver, de nuevo. Dale, profesor, 126.15. Este sería Redondeado. 35 metros por la tangente del ángulo de deflexión. Vamos a poner 88 grados. 55 minutos. 03 segundos. Y lo dividimos aquí y aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Profesor, está poniendo 0,2. Ajá. Sí, sí, aquí hay un error. Vamos a poner inmediatamente. Corregir eso. Ahora sí. Y entre 2. Es 0,3, profe. Aquí, 03, ¿no? Vamos a poner entonces 926.15, profe. 03. 03. ¿Sí? Vamos a borrar aquí, ponemos 0. Vamos a avanzar, avanzar. Ahora sí. Bien, entonces ahora sí ponemos ejecutar, ¿no? Lo que indique ¿no? Nuestra calculadora. Y vamos a trabajar con 2 decimales. Trabajemos con 2 decimales. Entonces, ¿qué nos dice el resultado de la calculadora? Que la subtangente mide, creo, como dijo su compañero, 34.34 centímetros, ¿no? Entonces voy a poner el chat, Y, a ver, su compañera ha puesto 900. Profesor, ¿por qué le sale 34? ¿Cómo hizo Allá, arriba? Porque a mí me salió otro resultado. te salió Dos paréntesis. 926. Tiene que poner dos paréntesis. Por los 2 paréntesis. Claro, lo que pasa es que si ponemos un solo paréntesis, va a dividir solamente a los segundos. Nosotros queremos que lo divida a todo el ángulo completo, ¿no? Miren ustedes, es importante tomar nota de este cálculo de su compañero. Para el efecto de que ustedes puedan saber si su medida, porque la calculadora te puede dar cualquier valor, ¿no? Pero el objetivo es que lo que estás calculando sepas qué es lo que estás calculando, ¿no? Para que tú lo aceptes o tú lo rechaces, ¿no? A ese valor que te está dando la calculadora. Porque podría ser un dato absurdo, ¿no? En este caso ha salido 34.34. Son metros, porque estamos calculando en metros. Y ya hemos visto que su compañera, posiblemente a la hora de colocar el ángulo, escribió de repente así, ¿no? Entre 2. Y la calculadora seguramente ha dividido solamente los 3 segundos, ¿no? Pero a la hora que ingresaba el dato a la calculadora, yo ingresaba así. Así ingresaba el ángulo. Dentro de un paréntesis para que lo divida a todo el ángulo entre 2. Esta sería la sintaxis en la calculadora, ¿no? También lo volví a hacer, profe, igual me salió. ¿Igual cuánto? Igual me sale. O sea, no es... 35 por la tangente del ángulo. Sí, la tangente del ángulo dividido entre 2. Entre 2. Así es. A ver, vamos a escuchar a otro compañero de repente que puede escribir su resultado en el chat para ver si le ha salido el 34.34. Sí sale, profe. Sí le sale, dice su compañero Cindy, al Alejandro. final también tienes que poner un paréntesis, al final de entre 2. Otro paréntesis ahí. Bueno, ahí ven ustedes, Mauricio, RBC, su compañero Crospoma, Alejandro Crospoma. Y bueno, Johnny nos dice, profesor, ponga de nuevo el cálculo. Vamos a poner de nuevo el cálculo, ¿eh? Vamos a poner la Sí, profe, a ver, calculadora. póngalo de nuevo, porque Sí, me sí, vuelve a salir. Sí, profesor, a ver. Sí.
Su compañero nos está diciendo ponga de nuevo, voy a borrar. Entonces, Claro. lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Ponemos la longitud del radio, que son 35 metros, multiplicado por la tangente. Entonces, el valor del ángulo de deflexión lo escribo entre paréntesis. Sería 88 grados, 55 minutos, 0,3 segundos. Ese es el valor pero lo encierro en un paréntesis, como ustedes han visto por sintaxis, porque lo voy a dividir entre dos. Y luego, como a la hora de ingresar a la función se abrió un paréntesis, debo de cerrar ese paréntesis. Y ejecuto la expresión. 34.34, con dos decimales, 34.34 metros. Me dices entonces, su compañera también Salinas, ¿no? Su compañera parece que también estaba pidiendo. Sí, profe, ya me salió. Él decidió también en el 2, ¿no? Terminando en el 2. Sí, Diana también está Claro. calculando. Sí, sí creo que ya Sí, les profe, ya, al final también se comparan, eso no había hecho. ¿ven? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Que todos nosotros tengamos la certeza de los valores, porque no podemos tener datos diferentes, ¿no? Ahí su Profesor, una compañero consulta. Renzo, sí, sí. Profesor, disculpe, en serio, no lo he entendido. ¿Por qué, cómo se llama, lo ha puesto con dos paréntesis, profesor, al principio y bueno, y al último una y en el 2 también una? O sea, ¿en qué influye eso, profesor? Bueno, el tema de usar los números, siempre es bueno tener algunos conceptos matemáticos, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa siempre es la referencia de este número como dato del terreno, ¿no? O sea, como estamos en topografía, lo importante es que nosotros interpretemos el número, pero como un dato de terreno, ¿no? Entonces, cuando vayamos a nuestro gráfico, vamos a ver la diferencia que tenemos cuando cometemos un error de cálculo, ¿no? Como dice su compañero Mauricio, ¿no? Ustedes miren lo que dice su compañero Mauricio, ¿no? Prácticamente le da respuesta a su compañero, ¿no? Mauricio Canayo Makawashi, ustedes saben que está con un celular de última generación, ¿no? Que todavía no le he podido agregar a los grupos de irrigaciones y saneamiento, justamente me acabo de acordar en este momento con la intervención de su compañero. Él dice, ¿no? Mire lo que pone él, ¿no? Profesor, ingeniero Yaya, si no le pones paréntesis, te sale otra cosa. Ahí está diciendo. Y mira lo que dice su compañero Mauricio, ¿no? Entonces su Sí, es verdad lo que me compañero, salió a mí. ¿no? Cierto, o sea, su compañero dice, ¿no? ¿Por qué lo pone así? ¿Por qué lo pone con paréntesis? Ustedes dirán, el ingeniero lo pone con paréntesis para que salga, ¿no? Pero su compañero dice, no, pero si no le pone los paréntesis, te va a salir otra cosa. O sea, según su compañero Renzo Vergara, dice, ¿no? Debe de escribir, mira lo que pone Renzo, ¿no? Debe de escribir 35 por paréntesis, paréntesis, y aquí pone la sintaxis, pone su compañero, ¿no? Para quienes no les estaba saliendo, su compañero dice, pon así promoción, pon así. Pon así para que te salga, ¿no? Si tú le pones así, te sale. Ahora, su compañero nos dice, ¿no? No entiendo este tema de la máquina, ¿no? Le voy a decir qué es lo que está pasando, ¿no? Profesor, pero si también ponemos como hecho Vergara, no nos va a salir. El paréntesis, el segundo tiene que ir detrás al Sí, final profesor. de la división entre dos. Porque si no, no va a salir como está poniendo Vergara. Ajá, exacto, profe. Ahí lo que ha puesto el Mauricio Vergara, por ejemplo, tiene dos paréntesis en ambos lados, ¿no? Pero si lo ponemos así, profesor, no va a salir como anterior, como 926.15. A ver, a mí me parece que
sería bueno repetirlo nuevamente, ¿ya? Y porque yo lo he hecho como Vergara. ¿Ya? A veces, Profesor, ahí ya le mandé. acá hay otro dato, ¿no? Acá hay otro dato, a ver, acá hay otro dato, ¿no? Este es lo bueno, Profesor, ¿no? usted lo ha puesto con el paréntesis al final. Sí lo ha puesto. Sí, profe, lo ha puesto al final, se está Ay, confundiendo. profe. Porque primero tiene que dividir Sí, ajá. esos grados. Y para que divida tiene que Este, estar al costado. Luego, eh, para que todo se multiplique por la tangente, te tiene Sí, que profe, cerrar al con el final otro así pone paréntesis. mandado ahí. Ahora sí, profesor. esto es lo importante porque, mira, acá cuando yo miro su expresión de su compañera Ocampos, acá cuando ustedes, miren ustedes, yo estoy copiando, observando lo que dice, ¿no? Cada intervención de ustedes. Y lógicamente, ¿no? Cuando yo estaba en la pantalla, escrito como acaba de colocar Cindy, porque a ella no le salía. Entonces yo estaba calculando de esta manera, ¿no? O sea, si yo calculo mal, no le va a salir a nadie, ¿no? Pero obviamente yo he escrito así. Ujú. Y aquí estaba escrito el paréntesis, Adelante. estaba, ¿no? Estaba detrás, ¿no? Iba, aquí aparecían dos paréntesis juntos, no iba a salir, ¿no? Pero más o menos esto es la sintaxis, ¿no? Corrigiéndola como siempre, ¿no? Corrigiéndola, siempre agradeciendo a sus compañeros las iniciativas. Esto es, ¿no? Esto es. Esta es la forma correcta de cómo escribir, ¿no? Para que salga 34.34, ¿no? Y como dice su compañero Johnny Briones, pues yo hice lo que usted hizo y salió, dice su compañero. Estoy colocando lo que ustedes dicen. Miren, estoy colocando lo que ustedes dicen. Yo lo hice como usted dijo y me salió 34.34. O sea, lógicamente, si yo hago otra cosa, no va a salir 34.34, ¿no? Ahora, no es perder el tiempo, ¿no? Estamos hablando, discutiendo, ¿no? Debatiendo lo que son los números, ¿no? Aunque no sea nuestro curso de topografía, el uso de la calculadora, pero es bueno, ¿no? Es bueno, entonces voy a responder a su compañero por qué en la calculadora debemos de escribir de esta manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de colocar todo el ángulo entre dos? Y no como en otras oportunidades, ¿no? Porque si ustedes ponen en la calculadora, voy a poner un ejemplo primero libre, ¿ya? Digamos que ustedes ponen 2 más 3 entre 2. Ya. Así mentalmente nomás, para no ir a calcular. ¿Cuánto sale este resultado? Ahí está James también con su escritura, ¿no? 3.5. 3.5. Así mentalmente nomás esto sale 3.5. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si ustedes ponen 2 más 3 entre 2? ¿Cuánto sale? 2.5. Sale 2.5. 2.5. Eso es lo que está ocurriendo. O sea que estos grados, minutos y segundos es como si estuvieran separados por signos. O sea, si nosotros tenemos 88 grados, 55 minutos, 0,3 segundos, y ponemos entre 2, si ponemos entre 2, ¿qué es lo que va a hacer la calculadora? Va a poner 88 grados, 55 minutos y 1.5 segundos. Así lo va a entender la calculadora. ¿Por qué? Porque va a entender que solamente va a dividir entre 2 los 3 segundos nada más. Por eso, para que no entienda que solamente tiene que dividir los segundos, tenemos que colocar 88 grados, 55 minutos, 0,3 segundos, y todo dividido entre 2. ¿Me entendiste, RBC?
Ahora sí, profesor. Eso es lo eso es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos siempre en cada sesión. Muchas gracias, Queremos que profesor. ninguno de ustedes tenga dudas, ¿no? Tenga dudas, ¿no? Ya les he manifestado que en un momento dado, cuando lleguemos al tramo Revisen. vertical, vamos a hablar de las pendientes para dejar todo clarísimo, ¿no? Porque a veces en los temas no nos podemos explayar mucho en temas que son laterales, ¿no? Pero a una intervención de un estudiante no le podemos dejar con la duda, ¿no? Bueno, acá su compañero Refulio nos pone otra intervención, ¿no? Ustedes saben que Refulio es matemático, ¿no? Le gustan los números, el Excel, ¿no? Pero como ustedes verán, él lo dice así, ¿no? Profesor, mire, tanta discusión, ¿no? Es 35 por tangente, ta, 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 ta. ¿Está bien o está mal? Está bien, profe. Está bien, así es. Profesor, lo que estamos hallando ahí, ¿cómo se llama? Sí, sí, dime, te escucho, sí. Bueno, entonces lo que ha quedado clarísimo es que su compañero acaba de escribir, ¿no? 10 de la mañana con 47 minutos. Acaba de escribir y está bien, ¿no? Él ha puesto y así es, dice, ¿no? Así es. Entonces su compañero, recuerden que hizo la plantilla, ¿no? Hizo una plantilla en nivelación y estoy seguro que él también va a hacer una plantilla muy buena en lo que es cálculos de elementos geométricos utilizando la hoja Excel, ¿no? Bien, salimos entonces de este tema, salimos del tema de la tangente que está bien calculada y pasamos ahora al cálculo de la longitud de la curva. Que también ustedes dirán, ¿verdad? El profesor ha calculado, dice ya tangente igual, pero ahora falta calcular la longitud de la curva. Entonces igualmente ustedes tomen la calculadora, aquí tienen la fórmula y calculen la longitud de curva. Y lógicamente yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a colocar también la calculadora y voy a calcular la longitud de la curva. Muchísimas gracias siempre a todos ustedes por sus preguntas, por sus intervenciones en el chat. ¿Sería por coseno, profe? No, la longitud de curva acá está en pantalla en la primera fórmula, ¿eh? La primera fórmula de la longitud de curva, ¿eh? Pues, Voy a colocar la calculadora, obviamente, ¿no? Lo voy a acompañar también en el cálculo. Ponemos la calculadora. Borramos este cálculo, lo borramos. Y entonces aquí vamos a calcular la longitud de la curva. La longitud de la curva es igual a pi por radio. Pi por radio. Entonces ustedes escriben aquí pi. Escribimos pi. Ven ustedes que aparece pi. Pi. Profe, ¿no es 2pi? Yo vi 2pi en la fórmula. Ah, ya, es que yo ya voy a utilizar simplificado entre 2. ¿Cómo apareció, profe? ¿Dónde está ¿Puede Pi? volver a hacerlo? O sea, yo voy a utilizar pi y no voy a utilizar 360 sino 180. Pero es libre, ¿no? Si le pones 2 también sale igual, ¿no? ¿De dónde la agarró Pi? ¿Ah? Profe, en la calculadora, ¿cómo se calculó pi? ¿Y de dónde, profe? Ya, miren, para que ¿Cómo te apareció? salga, sí, para que salga pi, presionas Shift y la tecla que dice 10 a la X, ¿no? Por 10 a la X. R. ¿Está bien? ¿Te salió? Sí, profe. Sí, sí. Ya, Sí. entonces, pi por el radio que son 35 metros. Y por el ángulo de deflexión, ¿no? Por el ángulo de deflexión. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando vas a utilizar el ángulo de deflexión, siempre escríbelo dentro de un paréntesis. Por el ángulo de deflexión, sería entonces 88 grados, 55 minutos, 0,3 segundos. Y
Toda esta multiplicación tiene que estar dividido entre 180 grados. 180 grados. Los que han utilizado 2 pondrán entre 360. Pero como yo he utilizado 1, ya voy a utilizar 180 grados. Bien, ponemos el signo igual. O ejecutar lo que diga tu calculadora. Y vas a tener entonces allí la longitud de la curva, que va a ser 54 metros con 32 centímetros, utilizando solamente 2 decimales, como hemos quedado, ¿no? Utilizando 2 decimales, ni vuelta a quedar, ¿no? O sea, no tenemos nada que hacer, las 3 intervenciones de ustedes son correctas, 3, 4 intervenciones, todas coinciden. Alejandro, Ocampos, Briones, James, ¿no? James, el matemático James, Jack. Todos ustedes están viendo que sus cálculos, tanto de la subtangente como la longitud de la curva, para la curva número 1, está seguramente coincidiendo con lo que está indicado en el modelo, en el trabajo práctico número 1. Entonces ustedes inmediatamente dirán, ¿quiere decir entonces, profesor, si nosotros tenemos el radio para la segunda curva y tenemos el ángulo de deflexión para la segunda curva, vamos a poder obtener también entonces la subtangente y la longitud de curva de la segunda curva? Y si tenemos el radio y el ángulo de deflexión de la tercera curva, también lo vamos a poder hacer sin inconvenientes, ¿no? De eso se trata, ¿no? En estas sesiones tenemos que ser muy claros, muy objetivos, ¿no? De alcanzar nuestros aprendizajes y no dejar dudas, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar sus trabajos de ustedes, ¿no? Voy a copiar los trabajos de ustedes para dejar evidenciados sus intervenciones. Bien, vamos a dejar evidenciado entonces las intervenciones de ustedes. Son 51.32 metros. Sí. Aquí aparece 54.32. Seguramente su compañero se ha emocionado, ¿no? Este debe ser seguramente 1, Alejandro. No, profe, sí es 54, profe. O en todos debe ser 54. Y mami, su compañera se ha emocionado. Y sí es 54, yo Porque acabo de ver los otros resultados y todos son 54, ¿no? Por ejemplo, James. No, sí, lo volví a repetir, profe. James y su compañero Jack, ¿no? Viendo lo demás, ven en el chat, esto va por orden de horario, ¿no? Ustedes van por la hora, ustedes se fijan que estoy copiando en orden horario, ¿no? Su compañero James ha puesto también 54, igualmente su compañero Torrejón, ¿no? Entonces quiere decir que Alejandro puso bien, ¿no? Fue el primer cálculo bien. Luego viene su compañero Luis Antonio Fano, también 54.32. Y así ustedes tienen entonces en el cronograma, ¿no? Tienen ustedes su compañero Mauricio, que como ustedes saben está con un celular muy bueno. Ya él no calcula porque dice mi equipo es automático, saca todo de frente y pone su manito nomás diciendo que está bien, ¿no? Todo está bien, dice. Sí, todo está bien. Entonces, calculen ustedes, dice, yo solamente verifico. Bueno, su compañera puso 51.32, entonces, un poquito rápido seguro lo hizo, ¿no? No, o sea, sí lo había hecho, profe, solo que el momento de ponerme confundí el 1 con el 4. A veces cuando el dedo es grande, presionas una tecla y de repente coge la otra, ¿no? Entonces, ahí es donde se confunde uno, ¿no?
Bien, jóvenes. Esto entonces ha quedado evidenciado que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente a la hora de calcular los elementos que estamos pidiendo para la curva número 1. Pero lo mismo podemos hacer para la curva número 2. Lo mismo podemos hacer, ¿no? Podemos decir aquí entonces como resultado que nosotros hemos tenido 54 metros, ¿no? El valor que nosotros hemos obtenido, que ha sido 54.32 metros. Ese valor vamos a escribirlo. 54.32 metros. Y luego inmediatamente nos vamos pues a nuestro segundo cálculo. Tomamos para la curva número 2. Copiamos lo mismo. Y copiamos. Entonces aquí ustedes van a decir, como ya tengo ya una idea clara, ¿no?, del tema. Vamos a ver acá. Parece que no ha copiado la información que nosotros queremos, es la curva número 2. La curva número 2. ¿Ya? Entonces, cuando ponemos curva número 2, ustedes seguramente dicen, ¿no? La curva número 2, profesor, tiene otro ángulo de deflexión. Será entonces el ángulo de deflexión 2. Y el ángulo de deflexión 2, ustedes seguramente me van a dictar el ángulo. Bien, 102 grados. son 102 grados. Un minuto. Muy Un bien. minuto, 23 segundos. 102 grados, 1 minuto con 23 segundos. Bien, muchas gracias, jóvenes. Ahí está Mauricio, lo está escribiendo. También para todos, con 23 segundos, ¿no? Y el radio sigue siendo 35 metros el radio. Habría que calcular entonces la subtangente y la longitud de la curva. Entonces, con el ánimo de no memorizar estos datos o la fórmula, lo que vamos a hacer es copiar nuestra tabla de fórmulas tomadas del reglamento de infraestructura vial, que es el DG 2018. Entonces, inmediatamente ponemos las fórmulas ahí para que ustedes lo tengan siempre a la vista a la hora de usar su calculadora. Y ya tenemos algunos resultados. Su compañera dice, la subtangente seguramente le ha salido 67.11. Y me imagino que está calculando la subtangente primero. Pero vamos a esperar otro resultado, ¿no? Vamos a esperar siempre un resultado más. A mí me sale otro valor, Cindy. Ya, profe. Siempre hay que tener cuidado a la hora de digitar los números, que sean las cantidades, ¿no?, que nosotros estamos considerando. Son 101 grados, 0,1 minuto, 23 segundos. Y 35 metros. Muy bien. Aparece su compañero Alejandro con 43 le sale. Y esta respuesta es correcta, ¿eh? ¿Ya? Ustedes están viendo el cálculo de su compañero Alejandro. Voy a copiar. 43.24 metros es.
Bien, esta es la respuesta, ¿no? 43.24, Mauricio también ha puesto 43.24. Y ya eso ya nos dice entonces que los resultados se van haciendo homogéneos en 43.24. En mi caso, siempre voy a evidenciar la respuesta utilizando la calculadora para que ustedes también lo tengan a la mano, ¿no? Entonces borramos esta información y escribimos 35 metros multiplicado por la tangente. Nuevamente, siempre ustedes colocan el paréntesis, 102 grados, 0,1 minuto, 23 segundos. Ya. Recuerden que tienen que cerrar el paréntesis y luego dividir entre 2. Profe, seguíamos con el 35. Sí, ahí están los datos anotados. Por eso me salió otro resultado. Yo había avanzado con el 54.32 tangente. Ah, de Y había razón. puesto el... Claro, claro. Este es el radio elegido, es 35 metros, ¿no? Bueno, ustedes en pantalla están viendo 43.239, que justamente el 23.9 es 43.24. Bien, entonces cambiamos de material aquí a la mano. Ya colocamos los dos últimos cálculos que hemos tomado nota, el de Pano y Beriones. Y más bien a continuación calculamos la longitud de curva. Ha salido 43.24 metros. Longitud de la curva. Calculemos ahora la longitud de la curva para la número 2. $62.32, profe. 62.32. Metros, ¿verdad? Y eso es correcto. Es correcto, 62.32 metros. Es correcto. Y también tenemos varios cálculos con 62.32, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Están apareciendo varios cálculos con 62.32 metros. Vamos a colocar los primeros, a ver, ¿no? 62.32 metros para Cindy, 62.32 metros para Mauricio, 62.32 para Johnny Briones, 62.32 para su compañero Luis Antonio Fan. 62 con las unidades, ¿no? Siempre tener las unidades, ¿no? Bien, entonces ustedes ahí están observando que sí tenemos 62.32 metros, por lo tanto debemos de copiar ese resultado. Ahí está. Entonces tenemos curva 1, curva 2. Una pregunta que ustedes se irán, ¿no? Pues, ¿no? El ingeniero solo va a terminar su clase ya. Y una pregunta que se harán ustedes, ¿y cómo voy a hacer la curva número 3? ¿No? Ustedes seguramente es la pregunta que se hacen. En el modelo que aparece, en el trabajo práctico, aparece solamente de la curva 1 y la curva 2. Y ustedes dicen, profesor, ¿y para la curva 3 cómo hago? Lógicamente, cada curva tiene su ángulo de deflexión, ¿cierto? Ustedes dicen acá, entonces, la curva número 3 tiene como ángulo de deflexión 54 grados, 55 minutos y 56 segundos.
Entonces, ahí ustedes tienen que decir, ¿no? Un momentito, dirán ustedes, ¿no? Entonces, quiere decir que no puedo calcular todavía los elementos geométricos mientras no tenga decidido el ángulo de flexión y el radio de curvatura. El radio de curvatura para esta curva número 3 va a ser 55 metros. Ah, es otro, profe. Así es, así es. Ya, entonces, Yo lo bueno, había su hecho con compañera 25. Cindy ya había calculado para 35, ¿verdad? Pero ustedes después, cuando tengamos la gráfica, ustedes se van a dar cuenta por qué razones es mejor 55 y no 35, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual estamos eligiendo radios mayores que el radio mínimo o iguales al mínimo, pero lo hacemos por alguna razón, ¿no? Porque queremos mejorar el trazo, el eje de la carretera, ¿no? Como le decía a su compañero Bonifacio, ¿no? Le decía, miremos siempre al número, pero no nos olvidemos que el número no es un número en esta clase de topografía. El número es un dato de terreno. Cuando ustedes dicen, digamos 55, imagínense ustedes una curva real con 55 metros de radio en el terreno. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, mi ángulo de flexión es 54 grados, 55 minutos, ustedes imagínense un giro de 55 grados. Imagínense ustedes la realidad física. No tanto el número, ¿no? Sino la realidad física. Y después, claro, en su calculador ustedes tienen que saber sus operaciones, ¿no? Eso sí, de hecho. Entonces, miren, para estos nuevos datos, su compañera nos da unos cálculos, ¿no? Ahí nos pone, profesor, para la curva 3 son 18.19. No, eso no, profe. Ese es lo que salía con 35. Ah, ya. Entonces sale 28.59. Lo de abajo es 28.59. Ya, Redondeando. ese es correcto. ¿Eh? Estos Y la datos son longitud, correctos. Ya, estos datos son correctos. Estos datos son correctos, 52.73. ¿no? Y entonces para la curva número 3, su compañera Cindy nos ha alcanzado estos datos, ¿no? Vamos a poner acá, entonces. Borramos esos dos primeros que no corresponden. Y aquí ponemos la tangente o subtangente calculada para esas condiciones son 28.59 metros. Y la longitud de la curva, también para las condiciones dadas, son 52.73 metros. Ya está. Entonces, ven ustedes que en sus cálculos ya no hay problema. Ya no hay problema. Vemos que incluso su compañero pretende, ¿no?, diseñar una curva, ¿no?, utilizando pues un valor de subtangente de 28.58985.303. ¿Cierto? Entonces su compañero dice, bueno, yo voy a trabajar con este número. Pero en topografía, ¿qué decimos? Decimos, a ver, coloca este número en metros, a ver, colócalo en el campo. No tenemos un instrumento que nos permita colocar esta cantidad de decimales en el campo. En el campo, si estás con una wincha, ¿no?, si estás con una wincha, lo que puedes hacer es colocar pues 28 metros con 59 centímetros. Eso sí puedes hacerlo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y de repente si tienes un equipo, un instrumento de repente electrónico, de repente podrías hacer pues no sé, me imagino con 3 decimales, ¿no? Pero aún así con 3 decimales después del 9, como sigue el 8, va a seguir siendo 59, ¿no? A ver, su compañero nos dice, Alejandro, nos dice lógicamente, ¿no? Siempre en el mejor sentido, ¿no? En el contexto que estamos hablando, dice su compañero. Dice, ingeniero, no se habrá equivocado ahí usted a la hora de redondear, no será
no será 2860, dice su compañero. Este es el tema matemático, ¿no? Que siempre es bueno aclararlo. Ustedes saben que yo siempre, para las preguntas que ustedes me hacen, siempre les voy a agradecer. Siempre les voy a felicitar. En algún momento de repente puedo equivocarme, indudablemente, ¿no? Pero en este momento ustedes se preguntarán, ¿no? ¿No sería 2860? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien 2860 o está bien 2859? Usted solamente dijo con 2 decimales, y si tratamos de redondear los 2 Sí. decimales, quedaría en 28.59. Ahora sí. Bueno, entonces su compañero Alejandro, que seguramente estará presente en este momento, él nos dirá si está bien lo que ha dicho o de repente no está bien, ¿no? Porque ustedes cuando hacen su redondeo, dicen, ¿no? Si necesito 2 decimales, entonces me fijo en el tercer decimal. Si el tercer decimal es 5 o más, entonces el número que estoy nosotros truncando en la parte decimal tiene que elevarse una unidad. Entonces este número 8 pasaría a 9. Sería entonces 28.59. Y ya, entonces ustedes se dan cuenta que uno a veces por la percepción, por la rapidez, podría uno equivocarse, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero es normal, estamos en una clase, ¿no? No estamos en una clase, estamos en un campo académico, donde son muy bienvenidas las intervenciones de ustedes, ¿no? Dice, va 28.58, dice su compañero, ¿no? Va 58.58. Y como el siguiente número es mayor, ¿no? Es mayor que 5, si se redondea sería 28.59 metros. Lo que su compañero dice, ¿no? Hace su análisis, ¿no? Lo que está pensando lo está escribiendo, ¿no? Algo similar dice su compañero, ¿no? Su compañera también dice, pues solo dijo usted 2 decimales, sería entonces 28.59 metros, ¿no? ¿Por qué es mayor que 5 el número que sigue? Bien, jóvenes, yo me tengo que tomar la lista, como ustedes verán, estoy a 1 minuto, estamos tan concentrados. Profe, Permítame poner la lista de asistencia porque el tiempo no me va a dar. Le ruego que El ustedes me gallito, el gallito. comprendan. Falté el gallito. Más bien el día viernes seguimos, el día viernes continuamos. Profe, disculpe, ahorita acabo de ingresar porque mi internet se fue, profesor. Perdón, disculpa. Le decía que, profesor, ¿cómo se llama? Que se fue mi internet y bueno, acabo de ingresar, profesor. Ah, ya, Yo ya. ya lo revisaré, profesor. Grabado, profe. Bonifacio presente, profesor. Rubén Bonifacio. Ah, tú eres el que estás ahorita en el micro. Sí, Profe, profesor. RB. RBC. RBC. profesor, Cruzate, Jack. profe, en los radios de curvatura vamos a usar 55 hasta el P6. A ver, te adelanto, Richard, el que sigue también es 55, ¿ya? Para el número 4. ¿Cuál es, Ya, profe? profe. Para la curva número 4, ¿Qué número? también es 55 metros. Para la curva número 4. 55, profe, no escuché, se cortó mi internet. Sí, para la curva número 4 también es 55 Profesor, metros. ya iba la curva número 4 y de ahí la siguiente, la 5 y la 6. Esa sí hay que calcularla en el AutoCAD. Esa sí la tenemos que hacer en clase, ¿ya? mañana vamos a hacer AutoCAD entonces. Mañana tenemos irrigaciones, mañana tendría que ser el día viernes, ¿no? Bueno, si ustedes me lo piden, mañana podemos hacer en un ratito, ¿no? La curva número 5 y 6, que es la que está faltando, ¿no? Porque Puede la ser un 4 y avance. las... Sí, Puede sí, ser un avance y el viernes lo reafirma.
Claro, con el permiso de ustedes, tal vez me demore unos 15 minutos para poder explicarles cómo sale la curva número 5 y 6, que es la que nosotros hay que calcularla in situ, ¿no? Viendo el alineamiento, ¿no? ¿Solís se encuentra? ¿Se encuentra su compañero Solís? No está, profesor. No está, ¿no? No está Solís. No. No, profe. Profe, con la primera fórmula la hallamos la longitud de la subtangente o de la tangente. La primera, el reglamento le llama subtangente, ¿no? Ese es el reglamento, pero su símbolo es T. Y nosotros hemos utilizado la primera fórmula para calcular la longitud de la subtangente. Y la segunda fórmula es para encontrar la longitud de la curva. Profe, gracias. Ya, y les agradezco bastante la atención prestada. Discúlpenme que tengo que cerrar la sala porque ya su profesor debe estar atento ya al ingreso, ¿no? Un permiso con todos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Profe. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Cuídense hasta mañana. Mañana, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana, señorita. Hasta mañana.